Vamos a realizar una función que sume o multiplique dos números. La operación es indicada por quien está utilizando la función. Antes de hacer la función, debemos de hacer un análisis de qué es lo que se nos pide hacer y luego pues vemos cómo lo haremos. Bueno, entonces dice realizar una función que sume o multiplique dos números. O sea, la función que va a hacer va a sumar o multiplicar dos números. Esos números van a ser ingresados como parámetros de entrada. Entonces vamos a tener que los parámetros de entrada son dos números. ¿Qué vamos a hacer con esos números? Los vamos a sumar o a multiplicar. ¿Cómo sabemos si los tenemos que multiplicar o sumar? Quien vaya a utilizar la función nos va a indicar, pero ¿cómo nos lo va a indicar? Entonces le vamos a decir que hay un parámetro adicional a los dos números. Nos tienen que ingresar la operación a realizar. Entonces, en total, vamos a tener tres parámetros. Dos que van a ser los números con los cuales vamos a realizar la operación. Y el tercero nos va a indicar qué operación quiere realizar el usuario. Podemos indicar que vamos a colocar, si el usuario nos ingresa 1, vamos a hacer una suma, pero si nos ingresa 2, vamos a hacer una multiplicación. Luego, ¿qué tiene una función? Entonces tiene unos parámetros de entrada y también tiene un retorno. ¿Qué va a retornar la función? Pues va a retornar el resultado de la operación. ¿Y qué proceso se va a hallar dentro de la función? Pues la operación que nos indiquen, sea la suma o la multiplicación. Bien, entonces vamos ahora, ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a definir cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el PCI Coder, recuerden que para yo definir una función, pues indico con la palabra reservada función. Luego, ¿qué viene? El retorno de la función. ¿Qué nos va a retornar? El resultado de la operación, pero el resultado hay que indicarlo con el tipo de dato que se espera se devuelva, que en nuestro caso, pues si son dos números, vamos a suponer que nos va a retornar un valor numérico. Luego que viene el nombre de la función, entonces le vamos a decir, la voy a llamar realizar operación. Luego que viene los paréntesis y el ámbito de la función que va dentro de las llaves. En las paréntesis, ¿qué colocamos? Los parámetros de entrada. En nuestro caso, identificamos que eran tres parámetros. Los dos primeros corresponden a los números con los cuales vamos a realizar la operación. Y el tercero, la operación. Entonces, los dos números que son numérico, vamos a llamarlos A, numérico B. Y el tercero va a ser un entero, que va a estar entre 1 y 2, y nos va a indicar la operación a realizar. Hago una aclaración, o sea, en la lógica que estoy aplicando para este algoritmo, yo coloqué que pues, primero va los dos números y luego la operación. Si otra persona considera, o sea, si su lógica dice, no, yo primero voy a pedir que sea la operación, lo puede intercambiar sin ningún problema. ¿Qué tendrá que explicar? Cuando vaya a ofrecer la función, tiene que explicar cuál es el orden de entrada de los parámetros. En este caso yo diría, los dos primeros parámetros corresponden a los números a los cuales les vamos a afectar una operación y el tercer parámetro es la operación que vamos a realizar, entendiendo que si es 1 va a ser la suma y 2 la multiplicación. Luego que viene, entonces ya viene el proceso que tengo que llevar para poder hallar los resultados. Entonces, ¿qué voy a devolver? Entonces dijimos que es un valor numérico. ¿Qué es el numérico que va a ser? El resultado de la operación. Entonces, como tengo que devolver un resultado, tengo que definir una variable para llevar ese resultado. Entonces le digo va a ser numérico y lo vamos a llevar
lo vamos a llamar resultado. Luego, ¿qué viene? Pues hacer la operación. ¿Qué operación hacemos? Eso va a depender del valor que tenga en el momento la variable operación, que puede ser que 1 para suma, 2 para multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntar qué valor hay ahí. Entonces le vamos a preguntar si la variable operación es igual a 1, ¿es por qué? Porque vamos a sumar los valores. ¿Qué valores? A y B. A más B. Pero ese resultado, ¿dónde lo vamos a llevar? A la variable resultado que acabamos de definir. Si la operación no es 1, yo puedo decir, entonces la operación es 2. Si no, es porque es 2. Y ya el resultado va a ser igual a ¿qué? Al producto de los números. Entonces sería A por B. Listo. ¿Qué voy a retornar en la función? Voy a retornar lo que esté almacenado en la variable resultado. Listo. Y ahí está mi función. Esta función que hace, le pasan dos números y el valor de una operación, que esa operación puede tener dos valores, uno para suma y dos para multiplicación. Si lo quisiéramos hacer para modo operaciones, pues entonces tendríamos que preguntar, ¿la operación igual a 1? ¿A 2? ¿A 3? ¿A 4? Preguntar el número de operaciones que hemos definido. Ahora bien, aquí hicimos la función, entonces ya vamos a utilizarla. Entonces voy aquí en un algoritmo principal a definir dos variables para que llamemos la función y con una sumemos y con otra realicemos el producto. Entonces voy a definir las variables. Recuerden que las variables son independientes, o sea, una cosa es la función, que puede que usted la haga o se la entreguen para utilizar. Y otra es la forma en que yo invoco o llamo la función. Entonces, ¿qué tengo que definir? Pues dos números, que van a ser de tipo numérico. Y además, pues voy a tener dos variables que me van a almacenar el valor de la suma y el valor de la multiplicación, que en un momento determinado me va a devolver la función realizar operación. Entonces le voy a decir resultado suma y resultado multiplicación. Listo, llamemos la función. Primero llevémosle los valores a las respectivas variables. Supongamos que son 8 y 7. Y ahora, entonces, el resultado de la suma, ¿cuál va a ser? Entonces, la información la vamos a almacenar en la variable resultado suma. ¿Y ahí qué vamos a llevar? Pues vamos a llamar la función que se llama como realizar operación. ¿Con qué parámetros? ¿Qué parámetros tiene? Los dos primeros son los números que vamos a realizar la operación y la tercera la operación. Entonces, ¿cuáles son los números? Valor 1 y valor 2. Entonces le digo valor 1, coma, valor 2. Y luego la operación que voy a realizar. ¿Qué operación voy a realizar? Como es la suma, y para 1 es suma, entonces le digo 1. Y ahí tengo la suma. La multiplicación, ¿cómo se hallaría? Pues, ¿en qué variable voy a almacenar el resultado? En resultado, multiplicación, va a ser igual a que la misma función, realizar operación. ¿Qué le mando? Valor 1, coma, valor 2, coma, y ya el entero que le va a indicar que es una multiplicación es el 2. Ya tengo los resultados, los muestro por pantalla.
¿Dónde está el resultado de la suma? En la variable resultado suma. Y el de la multiplicación, el resultado multiplicación. Verifiquemos que el algoritmo no tenga problemas y ejecutémoslo. Entonces nos dice, el resultado de la suma es 15 y luego el resultado de la multiplicación es 56. Y sí, 8 más 7, 15, 8 por 7, 56. ¿Qué tienen que tener en cuenta las funciones cuando las estén invocando? Miren que yo cuando ya estoy utilizando una función mando los valores que, que la función requiere para funcionar. Miren, yo le mando lo que está almacenado en las variables que quiero sumar o multiplicar. Y luego pues me indica que debo mandar un entero para definir la operación que quiero realizar. Y nos dijeron 1 para la suma, 2 para la multiplicación. Entonces eso es lo que hago. Siempre, miren que realizar operación que me devuelve un tipo de dato numérico. Entonces, obviamente yo tuve que definir dos variables de tipo numérico para recibir la información. También los parámetros me dijeron, el primero es numérico, el segundo es numérico y el tercero es un entero. Entonces, el primero numérico, el segundo numérico y pues ya yo le mandé un entero, no tuve que, pues para qué definir una variable suma 1 y multiplicación 2, no sería óptimo. De una vez pues le mando el valor determinado. Habrá otras situaciones en que sí hay que especificar. Y ya luego muestro los resultados. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el objetivo de las funciones? Que sean reutilizables, es decir, si esta función me sirve para sumar dos números, entonces yo en un algoritmo puedo necesitar más adelante sumar otros dos números. Me explico, digamos, yo necesito, es que sumar es muy difícil, y necesito que me sumen cuánto es la suma de el 105 y el 85. Entonces aquí puedo llamar la función nuevamente, ¿sí? Que en este caso me debe sacar que es 190. Para que no nos salga, la información nos salga ordenada, voy a colocarle el backslash n. Y luego le puedo decir que también voy a hacer la multiplicación de esos dos valores. Entonces copiaría la misma línea. O sea, se llama igual, resultado multiplicación, llamo la operación, pero ya los valores son 105, 85 y va a hacer la multiplicación. Entonces digo que el resultado de la multiplicación es este. Listo. Entonces observen, yo una función en un algoritmo la puedo llamar tantas veces, yo la necesito. ¿Qué van a cambiar? Los parámetros de entrada. Aquí lo llamé con unas variables que previamente había definido e inicializado. Aquí pues no voy a definir las variables, sino que de una le voy a mandar los valores. Miremos entonces qué resultado nos sacaría. Observen. Desde los dos primeros números nos sacó 1556 y de los segundos, que son el 105 y el 85, nos sacó 190 y 8925. Entonces, ¿qué les quería mostrar? Que yo una función la puedo llamar dentro de un algoritmo varias veces. Lo que van a cambiar son los parámetros de entrada. ¿Ok?